Estimadas, estimados, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Universitario Vive Sano NutriBreak, Nutrición con especialistas. Les habla Rafael León, coordinador académico del instituto y nutricionista, y es un verdadero honor para mí presentarles a nuestra invitada especial del episodio del día de hoy, y es la profesora Karen Riedemann. Profesora, bienvenida. Un gusto saludarla. Hola, ¿Cómo está? hola Rafael, igual un gusto para mí. Agradecidos en nombre del instituto por aceptar la invitación, por sumarse a este podcast. Y es importante destacar y presentarla a nuestros oyentes que la profesora Karen Riedemann es nutricionista de la Universidad de Concepción en Chile, es magíster en envejecimiento y calidad de vida en INTA en la Universidad de Chile, nutricionista de soporte nutricional domiciliario en NutriHouse, profesora, por supuesto, del Instituto Universitario Vive Sano, profesora del curso de especialización en enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional en INTA, profesora del diplomado en nutrición clínica en la Universidad de San Sebastián, profesora del diplomado en abordaje nutricional y calidad de vida en personas mayores en la Universidad del Desarrollo y docente magíster en nutrición en salud pública en la Universidad de San Sebastián. Profesora, de verdad, como comentaba, es un verdadero honor para nosotros que haya aceptado la invitación para conversar sobre una temática que es muy bien recibida, sobre todo por aquellos colegas que se quieren incursionar por el área de la nutrición clínica, como lo es la nutrición enteral y específicamente en el contexto hospitalario y domiciliario. Y bueno, ¿quién mejor que usted para que nos comente acerca de su experiencia, recomendaciones puntuales para aquellos colegas que quieren incursionar por esta área, los principales desafíos en torno a esta temática? ¿Cómo inicia, digamos, ese camino suyo por esta temática, en especializarse específicamente en esta área? Ya, bueno, yo estuve trabajando 20 años en un hospital, en el Hospital de la Policía acá en Chile, eh, y 16 años de esos 20 estuve en asistencia nutricional intensiva, que es un área más específica que se trabaja con un equipo multidisciplinario, con médico nutriólogo, no confundir con nutriólogo que es nutricionista en México, médico especialista en nutrición, con químico farmacéutico, con las enfermeras a cargo de las unidades de cuidados intensivos, etc. Entonces la labor ahí que yo cumplía era evaluar y hacer el seguimiento de la nutrición tanto enteral como parenteral de todos los pacientes que estaban con esta condición clínica. Entonces, eso me hizo ganar mucha experiencia, pero a la vez el momento en que estos pacientes con esta condición de nutrición enteral se iban a domicilio, veíamos que acá en Chile no había dónde derivarlo. Estamos hablando de 1998, donde nació esta idea de tener en paralelo una empresa en el fondo para dar este servicio. Y ahí nació esta idea un poco de o sea, continuar el tratamiento de la terapia nutricional, pero ahora en domicilio, respaldando de toda la experiencia que uno ya tenía en el hospital. Luego ya, después de esos 20 años, con toda la experiencia ganada, la participación en los diferentes congresos, de FELAMPE, lo de las organizaciones de acá de Chile también, quedé solamente en la empresa. Entonces ahí la labor es bonita para los que les gusta esta área, y por eso en el fondo yo me quedé con esa área, por la expertise que me gané en el hospital donde trabajé. Eh, y además que sirve mucho, Rafael, para los colegas que tienen que asistir a pacientes que están en domicilio, tener la experiencia previa en clínica. Porque cuando tú estás en un hospital o en una clínica, tú pasas la visita, ves al paciente, pero estás rodeado del equipo multidisciplinario. O sea, está el médico, está la enfermera. Si hay un problema con una sonda de obstrucción de sonda, viene la enfermera, lo asiste al paciente. Pero cuando tú estás en domicilio, estás solo. Entonces, tienes que tener la experiencia de todo lo que hace cada uno del equipo multidisciplinario para poder saber si tú puedes resolver el problema o lo tienes que derivar a algún profesional en específico. Porque ahí no hay nadie a quien preguntarle.
Así es. Entonces, entonces ahí la experiencia clínica vale mucho, porque el riesgo de que tú te equivoques en una mala indicación es alta si es que no tienes los conocimientos específicos. Por eso también es bonito cuando yo tengo los alumnos, que siempre hago clases en posgrado, de que luego de recibir el curso, como ya lo están haciendo varios alumnos en el curso de especialización que tenemos juntos, como tienen el contacto de mi mail, por ejemplo, o mi WhatsApp, luego cuando ya se ven enfrentados a pacientes donde tienen dudas, me pueden preguntar. Entonces, tenemos ese feedback posterior a las clases para poder ayudar y orientar un poco a los colegas en las decisiones que tienen que tomar. Para todos los profesionales de la salud que nos escuchan, si están interesados en encontrar un sitio web de habla hispana que brinde información de nutrición, salud y bienestar basada en ciencia, Health and Nutrition Sciences de PepsiCo será tu mejor opción. Se sorprenderán con los materiales educativos que ofrece para ampliar sus conocimientos. Accede a PepsiCo Health and Nutrition Sciences.com/es-mx y aprende de una manera práctica junto a nosotros. No, y muy importante lo que usted resalta. En primera instancia, esa necesidad de que nosotros como profesionales del área de la nutrición entendamos el rol trascendental que jugamos en estos escenarios clínicos. Entonces, esa importancia de poder correlacionarnos con estos otros profesionales que en el contexto hospitalario es ese gran desafío, ¿no? De entender que cumplimos un rol primordial allí y que hacemos parte de ese equipo interdisciplinario, bueno, es muy importante esa comunicación, manejar los aspectos relacionados con la historia clínica del paciente, ver entonces cuáles serían las prioridades en el ámbito, bueno, médico, nutricional, del área de la enfermería, bueno, se conjuguen allí y en pro de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Considera entonces, profe, que este fogueo, digamos, es necesario en el profesional nutricionista de incursionar idealmente en primera instancia en estos contextos hospitalarios, de tal manera que esa expertise, esa experiencia al momento de replicarla en el área domiciliaria no sea tan compleja? Claro, porque tú bien dices, de momento en que ya el nutricionista dentro del ámbito hospitalario está inmerso en un servicio, ya sea de medicina, ya sea de cirugía, ya sea de la unidad de cuidados intensivos, de terapia intermedia, es súper importante, independiente de que tengan o no el equipo formado de asistencia nutricional. El nutricionista de cada servicio es el que está obligado a realizar, que es la primera clase que nosotros tenemos en el curso, la evaluación nutricional. Entonces de repente te pueden decir, pero es que el paciente está en una condición de dependencia severa donde no se puede levantar, ¿cómo le voy a evaluar? Entonces están las herramientas que se muestran también en esa primera clase para poder estimar el peso y la estatura del paciente, porque eso es primordial en conjunto con toda la historia clínica de todas las patologías que tienen las personas, para poder determinar los requerimientos nutricionales y luego ver y evaluar de las fórmulas enterales disponibles en el recinto hospitalario para poder ajustarse en cuanto a volumen, en cuanto a la velocidad y todo, a esos requerimientos en específico que tiene el paciente. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que en el área clínica nosotros somos, pero muy, muy, muy importantes. Y por eso, en el fondo, también es relevante de que todo el trabajo que nosotros realicemos se anote en la ficha clínica del paciente, porque así los otros profesionales de la salud los pueden visualizar. O sea, no saco nada yo con hacer una evaluación nutricional y luego guardarla en el cajón de mi escritorio. Nadie lo va a ver. Entonces, no solamente dejo el documento, sino que también escribo en la ficha clínica para informarle al médico tratante de la condición que está el paciente, que no está cubriendo el requerimiento nutricional muchas veces por boca, que por lo tanto cubre menos, por ejemplo, el 60%, que es lo que se pide de los requerimientos, y entonces es candidato de un soporte nutricional. Entonces, con base uno puede alertar e informar al equipo
multidisciplinario, especialmente al médico tratante, para evaluar un tipo de soporte nutricional para ese paciente en específico. Porque si no lo hago, las palabras se las lleva el viento, entonces ninguna Yes. acción del profesional nutricionista no se ve reflejado en eso. Total. Entonces, bueno, aquí en Chile nos ha jugado malas pasadas cuando yo también fui vicepresidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile, y cuando queríamos aumentar la dotación de profesionales nutricionistas en el área clínica, que faltan muchos, eh, la ministra de Salud de la época nos dice, bueno, sí, yo sé lo que hacen los nutricionistas, pero no está reflejado nada en fichas. Entonces, GLUPS, todo nuestro trabajo se fue a la basura si es que no lo dejamos ahí por escrito. Y luego, también en el Ministerio de Salud de nuestro país está determinado que es el profesional nutricionista que debe guiar al médico tratante en este caso, de qué fórmula en específico, una fórmula enteral puede ayudar o debe quedar indicada para los requerimientos nutricionales de acuerdo a la patología que se tiene. Entonces, por eso también es importante de conocer. A veces en la clase de fórmulas enterales, a lo mejor yo traté de mostrar todas las fórmulas comerciales que existen, en el fondo las internacionales, pero cada profesional en su país puede tener de algunos laboratorios en específico, pero de lo que yo tenga en el hospital, tengo que ajustar. O sea, si por ejemplo hay una fórmula específica para paciente crítico que tiene inmunonutrientes y yo no la tengo en mi hospital, no por eso no le voy a dar nutrición enteral al paciente que está en esa condición, ¿te fijas? Entonces, saber ajustar los requerimientos, conocer las características de cada fórmula enteral que yo tengo disponible en mi lugar de trabajo para luego realizar la indicación en conjunto con el equipo para sugerir la probable indicación que debería tener para mejorar el estado nutricional y mejorar la calidad de vida también de los pacientes. Total. Sí, yo puedo resaltar tres cosas muy importantes que usted pone sobre la mesa. En primer lugar, lo relacionado a la importancia, ¿no? de reportar. Cuando uno revisa los reportes que hace el médico, los reportes minuciosos que hace el equipo de enfermería, bueno, ¿por qué no también nosotros replicar esto, ¿no? De estar generando esas evoluciones, esas sugerencias al equipo multidisciplinario en pro de mejorar estos aspectos netamente relacionados con la nutrición del paciente. Por otro lado, por lo general en estos escenarios, sí, prioritariamente están el médico internista, médico intensivista, es el que veo con mayor frecuencia en estos escenarios. De repente, si hay una interconsulta con cardiología, neumonología, otras especialidades, bueno, son casos aislados. Pero digamos que el rol que cumple el internista, el intensivista, que tiene que saber de todo, de todas las patologías, de cómo se lleva a cabo este proceso, de antibióticos, de tratamiento, farmacología, no creo que dé tanto para también arropar el tema nutricional. Entonces, la importancia de que esté el nutricionista allí especializado en soporte nutricional para que vigile única y exclusivamente esto que es tan primordial en estos pacientes que están en un escenario crítico, que están en un escenario complejo y donde la nutrición juega un rol muy importante. Entonces, es solo allí esa reflexión, la importancia y el rol que juega el nutricionista clínico en este escenario para que vigile única y exclusivamente este aspecto, porque, insisto, con tanta carga por parte del equipo de enfermería, con tanta carga por parte del equipo intensivista, de médico internista en estos escenarios, bueno, ¿quién mejor que el nutricionista para que vigile este aspecto en específico y genere los aportes correspondientes? Y lo otro, profe, hay un escenario muy particular que yo viví, donde incluso estábamos exentos de fórmulas enterales. Nos veíamos en la necesidad de resolver con fórmulas caseras, fórmulas elaboradas allí con alimentos, porque no contábamos con productos en específico y teníamos que resolver prácticamente como en un hospital de guerra, porque necesitábamos mejorar la calidad de vida de este paciente, necesitábamos mejorar el aspecto nutricional y bueno, nos arropábamos hasta donde nos llegaba la cobija. ¿Ok? Entonces pasábamos con los hidrolizados de pollo, fórmulas netamente caseras, por supuesto, vigilando los aspectos relacionados con manipulación y higiene de los alimentos, pero
resalto eso, la importancia de que este profesional, nutricionista clínico especializado en soporte, pues pueda, digamos, ajustarse a los escenarios que se puedan presentar. Eso es súper importante porque en el fondo yo no me niego tampoco a la posibilidad de dar papillas artesanales, ¿bien? Pero idealmente darla en un contexto cuando el paciente tiene una gastrostomía, porque el lumen de la Ya, gastrostomía es mayor y permite que no se obstruya tan fácilmente ya, el dispositivo. Cuando es por sonda nasoenteral, además la terminación en el extremo distal de la sonda son apenas unos orificios muy pequeños que en el fondo pudieran obstruirse muy fácilmente si la viscosidad de esa papilla artesanal es muy alta. Bien, pero, y ahí donde juega el papel muy importante, si el paciente, por ejemplo, se va de alta con esta indicación y el médico, que es médico con todas las características que tú mencionaste, le va a decir, que es lo que he escuchado yo también acá, dele comida de casa libre. O sea, le podría dar porotos con fideo, le podría dar una cazuela de pollo, le podría dar una sopa, así como cualquier cosa. No, ahí es donde tiene que estar el nutricionista también, con mayor razón, de dejar las indicaciones con medidas caseras de qué es lo que yo voy a dejar. Porque mira, en una oportunidad estuve en un domicilio en lo cual le administraban papillas artesanales. Entonces, eh, tú tienes que tratar de considerar que ojalá vayan 20 gramos de proteína en el tiempo de comida que se dan justo en los mismos horarios de comida normales, se administra por bolo esta papilla a través de los dispositivos de la gastro, ojalá. Entonces, para eso es una palma de una mano de la porción de pollo, de carne o pescado para poder cumplir con esta cantidad. Entonces le pregunto, bueno, ¿y con cuánto pollo? No, es que más o menos media pechuga de pollo. Ah, perfecto. ¿Pero para cuántos días prepara esa papilla? Me dice para 3 días. Entonces, esa cantidad de pollo con esa cantidad de proteínas que pudiera haber estado súper bien para un día, almuerzo y cena, ella lo dejaba para 3 días. Entonces ahí íbamos a desnutrir al paciente. Entonces, de nuevo, tenemos que estar encima, tenemos que estar dejando todo en forma súper clara y de repente con cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen obvias de, ay, ¿por qué le voy a tener que decir que tiene que poner? Por ejemplo, pasar agua antes y pasar agua después de la administración de la fórmula para que limpie la gastrostomía y no se obstruya. No, eso es obvio, ¿para qué lo voy a anotar en la pauta? No, es que tienes que anotarlo en la pauta porque ni te explico las aberraciones que de repente yo escucho de las mismas personas que están al cuidado del paciente, que muchas veces la familia, de que no lo está haciendo bien, pero no lo está haciendo bien porque no comprendió todo, porque además otra cosa que yo resalto también en las clases, al momento que el paciente se va de alta, te avisan, el paciente de la cama 4 está de alta, llega corriendo la enfermera y da todas sus indicaciones de los cuidados, los medicamentos, etcétera. Luego viene el médico a ver los medicamentos, el control. Luego viene el profesional nutricionista a dar toda esta indicación de la pauta de alta enteral, ya sea de fórmulas comerciales o de fórmulas de papillas artesanales. Entonces, la familia no sé, una hora recibe y le bombardea un montón de información clínica que no tiene por qué retener tan bien. Y en especial nuestra parte, que es muy importante. Entonces ahí es primordial que el profesional nutricionista en cada visita que tenga de la familia al paciente, una semana antes por lo menos empiece ya a hablar en pequeños tips, en pequeños capítulos de lo que va a ser la nutrición. Porque pensemos, generalmente son accidentes cerebrovasculares la condición clínica que tienen estos pacientes porque afectan el trastorno de la deglución, no van a poder comer nunca más, pero es una persona mayor, a lo mejor de 90 años, que estaba almorzando en su casa, le vino el accidente cerebrovascular, se tuvo que ir al hospital y llegó a casa con una gastro. Le cambió todo las actividades normales de la familia. Y más todavía va a tener que ser una alimentación exclusiva diferente a lo que tenía antes del accidente. Entonces, es todo nuevo para la familia. Por lo tanto, tenemos que tener ese cuidado para hacerlo en forma pausada, mucho antes del alta, para que se entienda mucho mejor y asegurarnos además que la terapia nuestra nutricional sea seguida en forma correcta después en el domicilio. Eso también es muy importante. Y acá el familiar juega un rol trascendental en estos escenarios.
Y es eso la importancia de mantener la comunicación con ellos, ¿no? Y ese escenario también de educación que usted resalta, porque en gran medida va a repercutir en el avance de estos pacientes. Ahora bien, usted toma en cuenta un punto muy importante, profesora, y es el aspecto de las complicaciones, porque si tomo las medidas correspondientes de limpieza, de grosor de esta sonda, de consistencia de esto que voy a administrar al paciente, en gran medida evitaría estas complicaciones. Pero en su experiencia, ¿cuáles han sido como las más frecuentes? Ujú. Mira, las más frecuentes son dos. Una es la obstrucción de la sonda y es porque, como tú bien dijiste, la permeabilización, que es pasar agua a través de ya sea los dispositivos que tenga el paciente, sonda, nasoenteral o gastrostomía o yeyunostomía, que tienen que ser en los tiempos que corresponden. O sea, si quiero hidratar al paciente, ojalá cada 4 horas tengo que estar dando el agua que corresponda, porque el agua también, como vamos a ver en las clases, se calcula de acuerdo al peso del paciente y esa se distribuye, una principalmente para la entrega de los medicamentos y el resto es para la hidratación. Entonces, si el paciente, por ejemplo, llega al kinesiólogo a estar 1 hora en terapia, ya sea motora o respiratoria, tienen que detener la fórmula enteral. Por lo tanto, si yo no permeabilizo con agua, en esa hora la fórmula que como tiene tantos nutrientes, muy viscosa además. Entonces se endurece mucho más fácil si es que yo la dejo por un periodo muy largo sin permeabilizar la sonda. Más todavía sumándole que las temperaturas que tenemos, ya sean los hospitales, las clínicas, de repente en verano, en diferentes países es muy alta la temperatura, eso hace y ayuda a que esto se endurezca mucho más fácil. Si yo no enseño o refuerzo de cómo moler los medicamentos, cómo administrar los medicamentos, que también lo vemos en una clase en específico en el curso, también esto va a hacer que se obstruya la sonda. Y lo más terrible es cuando se obstruye una yeyunostomía, que tiene un diámetro también de entre 8 French. O sea, las sondas tienen 10 a 12 French, la gastro 22 a 24 y las yeyunos tienen 9 French, 8 9 French. Entonces, si se obstruye esa yeyunostomía, es muy complicado de poder, si es que no acciono, que también enseñamos ahí en la última clase de soporte nutricional en domicilio de cómo destapar una sonda, una yeyunostomía. Si yo no doy esas instrucciones inmediatamente, esto se va a obstruir. Y la yeyunostomía se pone en pabellón. Entonces es súper complejo de que ya yo voy a cambiar la yeyunostomía. No, es entrar al pabellón de nuevo con el paciente. Y la otra complicación más frecuente es la diarrea. Y entonces ahí donde el profesional nutricionista, y lo tenemos también en una de las clases del curso, hay que saber diferenciar la causa de la diarrea, ¿bien? Porque cuando estamos en el hospital, muchas veces se le echa la culpa a la nutrición enteral. Entonces el médico llega y dice, no, se detiene la nutrición enteral porque está con deposiciones líquidas. Oye, momento, pero es que a lo mejor está con antibióticos y son los antibióticos los que le están causando la diarrea. Entonces, ¿por qué hacer eso? Entonces, indagar primero en eso. ¿Y qué pasa en domicilio? De repente, si tú tienes fórmulas, por ejemplo, en polvo, que son más económicas, que le enseñas a preparar y reconstituir en agua, pero que deben guardarse refrigeradas, me ha tocado en varias oportunidades ver eh, que la familia prepara la fórmula y la deja en el velador del paciente, el litro. Entonces va y llega, le toca ahora la porción y porciona de ahí de ese jarro la fórmula y se la administra al paciente. Pero todo el rato estaba la fórmula a temperatura ambiente. Entonces, sabemos que estas fórmulas no pueden estar colgadas más allá de 4 horas a temperatura ambiente. Imagínate estar teniéndola a una temperatura muy alta más allá de 12 a 24 horas. Entonces, eso puede causar también la diarrea. ¿Te fijas? Entonces, los conocimientos son amplios en esta área, porque de eso depende de la seguridad que uno tenga con los conocimientos que adquiera el profesional, qué indicación es la mejor que yo voy a dejar. ¿Te fijas? Entonces, por eso también es importante esto que jugamos en el curso, de ver los casos clínicos, de hacer ejercicio, para también darle las herramientas a todos los colegas de que puedan resolver los problemas de complicaciones de la nutrición enteral de mejor forma. Totalmente, profesora. E insistir, la importancia también de que estos familiares del paciente estén ganados con esta información,
sepamos de la manera más sencilla transmitírsela, ¿sí? Dado que, bueno, hay un escenario también que se abordó en el curso, que es la nutrición enteral domiciliaria. Por otro lado, profesora, es importante resaltar un aspecto. ¿Qué elementos toma usted en consideración y sugiere a los colegas tomar en cuenta para el seguimiento de este paciente, de cómo está evolucionando, bien sea en aspectos antropométricos, bioquímicos, algunos tips claves para hacer seguimiento a estos pacientes, bien sea en el entorno hospitalario o en el entorno domiciliario? Ujú. Nosotros teníamos la frecuencia de la evaluación nutricional. Si están en pacientes en sala, debería ser cada 15 días, ¿ya? La evaluación nutricional, con parámetros bioquímicos también. Y en pacientes de cuidados intensivos o terapia intermedia, ahí debería ser semanal. Eh, y en domicilio, eh, ahí también podría ser es que depende de la condición, porque si está muy desnutrido, yo voy a tener que ver los resultados y evaluarlo a lo mejor al mes de dar las indicaciones, ¿te fijas? Entonces, eh, eso serían más o menos como los tiempos, teniendo en cuenta de que los parámetros bioquímicos en hospital es mucho más fácil de poder conseguir, hacer la orden y todo. En domicilio es un poco más complejo porque ahí es el médico que le ve al paciente de que dé la orden y después que tenga la posibilidad de que algún servicio de enfermería vaya al domicilio a poder tomar estas muestras, porque también eso es diferente el escenario, digamos. Eh, entonces, súper importante mantener esa evaluación. Más todavía, más frecuente si es que tenemos un paciente que está más en riesgo de desnutrir o ya está desnutrido, tenemos que tener el seguimiento importante de ver cómo está la evaluación en ese sentido. Y ojo, igual como lo vimos en las clases de la evaluación nutricional, si es que yo no tengo los instrumentos, yo basto con una wincha de medir para poder estimar ya sea peso, talla, porque se puede medir altura de pie-rodilla y perímetro del brazo para poder evaluar el peso del paciente. Están las tablas también que se muestran en la clase para ver este, esta, este peso, digamos, si es que las tablas que se usan para personas hasta 80 años y mayores de 80 años, entonces están todas las herramientas ahí también para poder realizar esa evaluación de forma correcta y ver el éxito de nosotros. Ahora, ojo con algo también, cuando una patología es oncológica, a veces los médicos tienden a dar falsas expectativas a los familiares, decirle, ah, no, es que con esto el paciente va a subir de peso. A ver, cuidado, el cáncer, independiente de cuál, o sea, hay que ver en qué escenario está el cáncer también, porque si es cáncer digestivo, también va a ser mucho más agresivo, un cáncer de mamas, por ejemplo. Pero yo le bajo un poco esa expectativa a los familiares diciéndole solamente que sí, el paciente ha tenido una baja de peso pronunciada y con el soporte nutricional se estabiliza ese peso en algún punto, ya es un éxito de terapia. Bien, ahora, si yo logro subir un poco más, qué bueno, pero cortar esta baja de peso que se va en picada, eso es súper importante. Entonces también saber hacia dónde va el propósito de mi terapia nutricional y no darle falsas expectativas al paciente, porque además considerar que el paciente ya va a tener una disminución gigante de la masa muscular al estar en una dependencia severa, que son la mayoría de los pacientes que tenemos con nutrición enteral. Entonces, hay una sarcopenia por la edad, hay una disminución de la masa muscular, principalmente cuando están en esta condición de postrado. Entonces, hay que ver todo el contexto que está el paciente para definir en el fondo las expectativas de lo que yo quiero conseguir con mi terapia nutricional. Súper importante lo que destaca, profesora. Y enlazando el término de sarcopenia, ¿puede implementar el profesional nutricionista clínico el uso de la dinamometría, por ejemplo? O sea, Complementar estos perímetros que usted mencionaba, estas alturas de rodilla. sí, es súper importante la dinamometría, pero lamentablemente no todos los lugares la No cuentan. O todos. sea, yo Sí. no. Yo en el hospital donde trabajé siempre le pedía al viejito pascuero que me lo regalara y nunca me lo llevó. Entonces no tenía esa herramienta de poder usarla y es un poco costosa. Pero sí que incluso en la
en la valoración, digamos, preoperatoria, o sea, en el screening nutricional, dentro de las Ok. herramientas está el GLIM, por ejemplo. Y el GLIM también, para evaluar la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, también está el perímetro de pantorrilla. Está dentro de las herramientas más fáciles y más accesibles que nosotros tenemos. Entonces también se puede medir esto, y también dentro de la clase también se, se mostró lo último del estudio NANES, donde se ven relacionados o asociados el perímetro de pantorrilla con el IMC para ver cuál es el valor normal. Entonces, también incluirlo dentro de nuestra evaluación o valoración nutricional que realizamos en el domicilio, porque como te digo, nuestra winchita es mágica. Si hay dos elementos que no podemos faltar, es la calculadora y la wincha, la cinta métrica. Es lo que, las herramientas que nosotros podemos manejar si es que el paciente no puede ponerse de pie para pesarse. Te resaltaba un contexto que estamos viviendo y es la importancia de tener todo un arsenal de nutricionistas clínicos idealmente especializados en esta área, ¿no? Y aparte yo creo que sumaría también la importancia del contexto del manejo del adulto mayor, considerando las proyecciones, las pirámides poblacionales, por ejemplo, que es una realidad muy palpable en Chile. ¿Qué reflexión al respecto, profesora? Sí, bueno, Chile, hasta antes de la pandemia, estábamos en la encuesta del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, estábamos en Ok. segundo lugar después de Canadá con la mayor expectativa de vida, ¿ya? Con 82,5 años. Y dentro de eso las mujeres son las que viven más que los hombres. Entonces tenemos una población muy mayor que ya no me asusta. O sea, de repente yo voy a ingreso pacientes, ¿no? ¿Cuánto tienen? 98 años, 99 años, 95 años. Casi el 20% de nuestros pacientes en NutriHouse tienen más de 90 años. Entonces, es una realidad ya, no solamente en Chile, me imagino que también en las poblaciones de países americanos ya también está al alza. Entonces, es muy importante también tener esta eh, capacitación, no solamente del soporte nutricional, sino que también todas las patologías que se ven asociadas y que las vemos en las personas mayores. Personas mayores no solamente tienen una patología de base, sino que tienen muchas enfermedades asociadas. O sea, ahí también va el nutricionista a tener que lidiar con la indicación nutricional de una persona que puede tener insuficiencia renal, que puede tener diabetes, que puede tener hipertensión, que puede tener un accidente cerebrovascular que tiene trastorno de la deglución. Entonces tengo que conjugar todos esos factores clínicos para poder dar una mejor recomendación para este tipo de pacientes, de este grupo etario. ¿Te fijas? Entonces, es muy importante tener estos conocimientos porque además no solamente el entorno clínico de los nutricionistas ven este tipo de pacientes, ya sea en medicina, por ejemplo, o en neurología, que se ve mucho, sino que también en salud pública, los colegas que están en los centros de atención familiar también tienen pacientes y también tienen que ir a hacer visitas a pacientes con dependencia severa o hacer los seguimientos. ¿Te fijas? Entonces, el área de salud pública también tiene que tener estos conocimientos que nosotros mostramos en el curso para poder interactuar con este tipo de pacientes ya en el mismo domicilio. ¿Te fijas? Y ya va a ser generalmente una persona mayor. Entonces, volviendo un poco atrás, si pensamos que esta persona, por ejemplo, una señora que tiene 95 años, que tuvo un accidente cerebrovascular, que están con soporte nutricional, estas personas en su vida juvenil se casaban a los 16 años o a los Sí, 18 ya tenían guagua. Entonces, sí, la sí. persona que va a cuidar, el familiar que va a cuidar a esta señora de 96 años probablemente tenga 78, 80 años. Entonces, una persona mayor cuidando a otra persona mayor. Entonces, ¿qué importancia es el cuidado y la delicadeza que nosotros debemos tener al entregar la pauta de alta, de hacerla lo más claro posible, explicado, como se dice, en peritas y manzanas, y que se pueda entender fácilmente a esta persona que también es una persona mayor? Totalmente, profesor. Y bueno, parte de eso ya para hacer de manera más frontal la iniciativa que tiene el Instituto Universitario Vivesano de ofrecer este tipo de capacitaciones. Y bueno, ¿quién mejor que la profesora Karen como facilitadora?
de este curso en formato SPOC de liberación inmediata relacionada con nutrición enteral, tanto en contexto hospitalario como contexto domiciliario. Y bueno, es una invitación que la profesora a lo largo del podcast ha venido haciendo, esa necesidad, profesora, de que el nutricionista clínico se especialice en esta área en específico, porque sabemos que hay elementos trascendentales para el paciente, elementos puntuales que hay que vigilar y que encima hay que tener esa delicadeza o esa empatía con los familiares para que estén ganados también con esta información para evitar este tipo de complicaciones, para que podamos palpar, visualizar estos avances de índole nutricional en nuestros pacientes. Y bueno, ¿quién mejor que usted, profesora, para brindarnos estos conocimientos? ¿Cómo ha sido la experiencia ya para cerrar en torno a este curso? Y bueno, y aprovechar también el espacio para que de su propia voz salga la invitación a nuestros oyentes para que cursen eh, dicha oferta académica. Bueno, la particularidad que tiene el curso, que me gustó mucho la invitación que ustedes me hicieron, es que no solamente es dar una clase, no, porque, bueno, en las clases mías en el fondo tampoco son de libro, porque la experiencia se ve reflejada en cada una de las clases o las ponencias que yo dejo de las 6 clases que tenemos en este curso. Pero además, lo bueno es la parte práctica, que eso muchas veces los cursos no lo tienen. Entonces, esta parte práctica de hacer ejercicio, de ver, ya el paciente, no sé, requiere esto y a lo mejor con una fórmula de 1 caloría por ml voy a tener que saber que voy a requerir una cierta cantidad de volumen. Pero si tengo una fórmula más densamente calórica de 1,5 calorías, a lo mejor es menos volumen. Si tengo de 2 calorías por ml, tengo menos volumen. Entonces, saber jugar con eso, saber jugar. Ah, pero el paciente quiere tener tantas horas libres, ¿cómo programo la bomba? ¿Qué complicaciones voy a tener? Entonces, el ejercicio en la práctica, yo creo que este curso lo que tiene bueno es un poco la parte práctica de aterrizar todos los conocimientos de las clases en esta área y poder también tener más seguridad. Está abierto también la posibilidad de que se puedan hacer preguntas directas que ya me han llegado a mi mail y son súper buenas porque en el fondo también hay un contacto, pese a que es todo grabado, que tú puedes decir, pero que fome, no tengo interacción con la profesora. No, sí, igual hay interacción porque tenemos la vía por vía mail de que podemos comunicarnos y dar respuesta a todo lo que las dudas que se tengan durante el curso también. Entonces, es una buena instancia para poder aprender un poco más, entregar las herramientas eh, y principalmente a los colegas que ingresan a ver pacientes en un beneficio que da el gobierno acá en Chile que se llama la ley de Ricardo Soto. Y esta ley de Ricardo Soto es el beneficio de entregar, el gobierno entrega la nutrición enteral a pacientes con bomba, con insumos, con las fórmulas. Y después los nutricionistas, aparte de hacer la evaluación previa del paciente y hacer el, eh, la recepción de todo para subirla a la plataforma, luego tiene que hacer controles posteriores en domicilio. Entonces ahí también este curso sirve de herramientas para poder enfrentarse a ese tipo de acciones y tener la seguridad. Pero la parte práctica yo creo que la valoro mucho. Sí, sí, y a propósito de eso, profe, bueno, el mismo curso cuenta con una simulación clínica, con una También. tutoría clínica. Confirmo, hay incluso ejercicios que usted propuso en torno a la evaluación bien interesantes. Y bueno, qué mejor manera que aprender de una colega, sí, que bueno, tiene amplia experiencia en esta área, como bien mencionábamos al principio del podcast. Y bueno, profesora, para nosotros es un verdadero placer, en nombre del instituto, pues agradecer el tiempo, la disposición siempre de sumarse a este tipo de espacios. Y bueno, hoy en día en este podcast que has tenido un alcance impresionante. ¿Cómo se sintió? Y ya para No, ir súper bien. cerrando, buenísimo. Sí, es Profe, una bueno, conversación con palabras, amigos. así es, sí, es una conversación como bien le resaltaba al principio, entre amigos, entre colegas, y de eso se trata. Profesora, palabras de cierre. Bien, nada, dejarlos invitados al curso de soporte nutricional que se va a ver
en ítems de tanto intrahospitalario como llevar el paciente en domicilio y ojalá tengan una buena recepción de todo lo que yo quiero entregar ahí, que no solamente es lo básico que pueden encontrar en todas las sociedades científicas, ya sea la ASPEN, la ESPEN, que también están basadas en nuestras clases, sino que también la parte práctica, que les sirva a ustedes y que tengan las herramientas necesarias para poder tener una mejor indicación, un mejor seguimiento y un mejor resultado nutricional con cada uno de sus pacientes. Mil gracias, profesor. Y bueno, a nuestros oyentes, agradecer también por tomarse el tiempo de escuchar este capítulo del podcast del Instituto Universitario Vive Sano, NutriBreak, Nutrición con Especialistas. Por acá les habló Rafael León, coordinador académico del instituto, bueno, en compañía de nuestra profesora Karen Riedema. Un gran abrazo a la distancia, profesora. Que esté muy bien. Chao. Gracias nuevamente por el Gracias. tiempo y bueno, a nuestros fieles oyentes, un gran abrazo a la distancia. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.